Existe un nexo entre la ciencia y la política. Los descubrimientos científicos a menudo tienen implicaciones geopolíticas. Los gobiernos a menudo financian la ciencia con fines políticos e incluso militares. A veces, la ciencia que fue diseñada con fines militares termina teniendo una aplicación más puramente científica, y a veces, la ciencia que se diseña para aplicaciones puramente científicas tiene implicaciones militares. Todo eso se juntó de forma extraña, casi bizarra y peligrosa, en una clara mañana de enero de 1995. Es una historia que merece ser recordada. En 1945, Canadá creó el Establecimiento Canadiense de Investigación y Desarrollo de Armamento, o Establecimiento Canadiense de Investigación y Desarrollo de Armamento. La idea principal era conservar la infraestructura de investigación creada durante la guerra, en parte para evitar depender de Estados Unidos. En 1951, Establecimiento Canadiense de Investigación y Desarrollo de Armamento inició investigaciones en tecnología de cohetes, diseñando misiles aire-aire y cohetes antitanque. Desarrollaron combustibles sólidos para cohetes, enfocados en sistemas antimisiles balísticos. Establecimiento Canadiense de Investigación y Desarrollo de Armamento desarrolló un vehículo de prueba para sus combustibles de cohetes. Presentado en 1959, el vehículo fue diseñado para adaptarse a distintos tiempos de combustión, cargas de propelente y ángulos de lanzamiento como vehículo de prueba para sistemas antimisiles balísticos. La investigación no creó un sistema antimisiles balísticos, pero los combustibles sólidos desarrollados se usaron en varios misiles occidentales. Pero la investigación tomó un giro interesante, ya que el vehículo de prueba de propulsión resultó ser una excelente plataforma para algo llamado cohete sonda. Los cohetes sonda se utilizan para la investigación. Su propósito es tomar mediciones y realizar experimentos científicos durante vuelos suborbitales. Cohete sonda viene del término náutico sondeo, que es medir la profundidad del agua con una línea y peso. Los cohetes sonda son valiosos por muchas razones. Llevan instrumentos científicos a áreas que son en gran parte inaccesibles para otras plataformas de investigación como globos y satélites. Son económicos y confiables, ideales como banco de pruebas para equipos destinados a vuelos espaciales orbitales, que son más caros y riesgosos. El vehículo de prueba de propulsión, diseñado para sistemas antimisiles, se transformó en el Black Brant, uno de los cohetes sonda más confiables del mundo. El Black Brant 1 original podía llevar 68 kilogramos a 150 kilómetros de altura. El sistema creó variantes con distintos alcances y cargas útiles. Pero lo más notable es la confiabilidad del sistema. Solo han ocurrido un par de fallas de los sistemas Black Brant, ambas durante pruebas. Black Brant es simplemente uno de los sistemas de cohetes más confiables de la historia, con una tasa de éxito del 98%. La confiabilidad del sistema Black Brant hace que la Agencia Espacial Canadiense y la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio lo usen frecuentemente. Las versiones recientes de Black Brant tienen diseño multietapa y han superado los 1.500 kilómetros de altitud, por encima de la ionosfera y de las órbitas del transbordador espacial y la Estación Espacial Internacional. Los cohetes sonda son muy valiosos para la aeronomía, la ciencia meteorológica de la atmósfera superior planetaria. La aeronomía estudia desde la mesosfera hasta los límites externos de la termosfera y toda la ionosfera terrestre. La aeronomía estudia la ionización, recombinación, reacciones químicas, fotoemisión y el transporte de energía y momento en estas regiones. La aeronomía estudia fenómenos fascinantes de iluminación en la atmósfera superior, como duendes y chorros azules. En aeronomía, una área de estudio es la magnetosfera, región donde el campo magnético de la Tierra afecta a las partículas cargadas. Un interés particular para algunos aeronomistas es un fenómeno donde la magnetosfera es suficientemente perturbada por el viento solar, de modo que las trayectorias de las partículas cargadas tanto del viento solar como del plasma magnetosférico, principalmente en forma de electrones y protones, precipitan en la atmósfera superior debido al campo magnético de la Tierra, donde pierden su energía, produciendo una exhibición de luces. Esencialmente, las cortinas de luces de colores son el producto de colisiones violentas entre la atmósfera de la Tierra y partículas provenientes del Sol. La exhibición de luces, llamada luces polares del norte, del sur o simplemente aurora, es ampliamente conocida. Existen muchas razones para estudiar la aurora, ya que sus luces son el resultado final de una compleja interacción entre el Sol y la Tierra, lo que representa el clima espacial. Comprender el clima espacial es clave para proteger satélites,
comunicaciones y sistemas eléctricos de tormentas magnéticas. Como la aurora es un fenómeno de plasma, también proporciona un laboratorio natural para el estudio de la física de plasma. Y según la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, al estudiar la interacción del Sol y su viento solar con la atmósfera superior de la Tierra, los científicos también pueden aplicar ese conocimiento a otros cuerpos planetarios, ayudándonos a entender estas interacciones en todo el universo también. Los cohetes de sondeo como el Black Brant son ideales para estudiar la aurora por el sitio de las interacciones de plasma. Por eso Kolbjørn Adelson, director del campo de lanzamiento Endia en Noruega, estaba especialmente emocionado por el lanzamiento del cohete de sondeo Black Brant el 25 de enero de 1995. Había buen clima y auroras boreales en Alaska, Svalbard y Endia, algo poco común. El Black Brant 12 era uno de los cohetes más grandes lanzados desde Endia y planeaba superar 1.500 kilómetros de altura. Hablando para la radiodifusión pública noruega, él recordó que el lanzamiento y los experimentos fotográficos salieron perfectamente. Solo unas horas después, cuando la gente llamó, él empezó a notar la magnitud del desastre que casi causaron él y su cohete. Hoy la Guerra Fría hasta parece cómica al recordarla. Las tensiones eran tan grandes que a los niños estadounidenses se les mostraba una película donde Bert, una tortuga caricaturesca, les enseñaban a agacharse y cubrirse si los rusos, representados por un mono con dinamita, atacaban con bombas atómicas. Los niños de la Guerra Fría sabían esconderse bajo el escritorio en cualquier momento. Los momentos tensos del puente aéreo de Berlín cautivaron a todos. Hubo guerras de poder en China, Grecia, Medio Oriente, Corea, Angola y Afganistán, mientras los dos grandes rivales gastaban sus recursos en armas para amenazarse con destrucción asegurada. Muchos piensan que la crisis de octubre de 1962, comúnmente llamada la crisis de los misiles en Cuba, fue el punto culminante de la Guerra Fría y el momento más cercano en que las dos grandes potencias estuvieron a punto de apretar el gatillo nuclear. Luego llegó ese momento extraordinario, el 9 de noviembre de 1989, cuando el símbolo de la Guerra Fría, el muro que separaba Berlín Oriental y Occidental, fue derribado. El mundo respiró un suspiro colectivo de alivio. La Guerra Fría finalmente había terminado, y con su desaparición, la amenaza constante de aniquilación nuclear que había acompañado a la humanidad durante más de 5 décadas parecía haberse desvanecido en la historia. La Unión Soviética, bajo su octavo y último líder, Mikhail Gorbachov, inició un proceso de apertura de relaciones y mercados. En agosto de 1991, sectores duros del Partido Comunista intentaron un golpe de Estado contra Gorbachov. El intento de toma de poder fue derrotado por una campaña de desobediencia civil, encabezada por el presidente de Rusia elegido popularmente, Boris Yeltsin. El intento de golpe tuvo el efecto de debilitar a Gorbachov y fortalecer a Boris Yeltsin. El 25 de diciembre de 1991, Mikhail Gorbachov, el último presidente de la Unión Soviética, declaró extinto su cargo y entregó el poder a Boris Yeltsin, el primer presidente del Estado soberano de la Federación Rusa. El 26 de diciembre de 1991, la Unión Soviética fue disuelta oficialmente por la Declaración 142H del Soviet Supremo. Yeltsin adoptó una política exterior conciliadora que mostró al mundo el fin oficial de la Guerra Fría. Pero no todo fue tan fácil como parecía. La desorganización económica y la ruptura de lazos causaron una crisis financiera en el exbloque soviético, que algunos consideran peor que la Gran Depresión. En 1993, una crisis entre el Parlamento y el presidente causó disturbios en Moscú, con 197 muertos. Se dieron nuevas tensiones en el bloque soviético y el mundo postsoviético, muchas por el acercamiento de repúblicas separatistas a Occidente. La Federación Rusa enfrentó un sangriento conflicto con separatistas en Chechenia, mientras antiguos estados satélites soviéticos como Polonia, Hungría y la República Checa iniciaban diálogo con Occidente rumbo a la membresía en la OTAN. El gobierno ruso culpaba cada vez más a Estados Unidos de socavar sus intereses y dividir a los estados de la ex Unión Soviética. Aunque hubo cambios desde 1991, las tensiones y la desconfianza de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos persistían, y en este contexto llegó el cohete sonda de Kolbjørn Adelson. Científicos noruegos y estadounidenses notificaron a 30 países, entre ellos Rusia, sobre un experimento científico de gran altitud con un cohete.
Sin embargo, por razones que aún no están completamente claras, esa información no llegó a los técnicos que operaban el sistema de alerta de ataque con misiles de Rusia. Rusia afirmó que la advertencia fue vaga, pero también pudo perderse en la burocracia del Ministerio de Defensa ruso. Segundos después del lanzamiento, el cohete, casi el doble de grande que cualquier otro lanzado antes desde Andoya, apareció en los radares de alerta de misiles en el Oblast de Murmansk, Rusia, donde su trayectoria, velocidad y forma coincidían con el perfil de un posible ataque nuclear occidental. El radar no identificó el origen del cohete, así que los rusos no supieron que venía de Andia. Solo pudieron determinar que el cohete venía de algún punto fuera de la costa noruega, donde estarían los submarinos estadounidenses de misiles balísticos si planeaban atacar a Rusia con sus Trident 3. El cohete seguía una ruta al norte que incluía un corredor aéreo desde los silos Minuteman III en Dakota del Norte hasta Moscú. La alta trayectoria también sugería que podría ser un arma de pulso electromagnético o pulso electromagnético, un misil diseñado para explotar en la atmósfera y cegar los sensores rusos ante un ataque total. Cuando el cohete se separó de su segunda etapa, en el radar parecía un vehículo de reentrada múltiple, o vehículo de reentrada múltiple, un solo misil que lanza varias ojivas. Instantáneamente, todo el ejército ruso fue puesto en alerta máxima. La respuesta fue especialmente peligrosa, ya que la doctrina rusa en ese momento asumía que el presidente tenía solo 10 minutos desde la detección de un lanzamiento para autorizar un ataque de represalia a tiempo. Se ordenó a los submarinos de misiles balísticos rusos que entraran en estado de preparación para el ataque, preparándose para lanzar un ataque de represalia. Sonaron las alarmas en los búnkeres que contenían misiles balísticos intercontinentales rusos, mientras sus máquinas de teletipo imprimían alertas nucleares. Los técnicos insertaron sus llaves nucleares. Su próxima orden podría ser de ataque. Al presidente Boris Yeltsin le trajeron lo que el ejército ruso llama el Shagat. El Shagat, creado en los años 1980 y nombrado por una montaña rusa, es un maletín rígido con componentes electrónicos y una terminal portátil conectada a la red de mando y control nuclear de Rusia. Permite al presidente monitorear una crisis de misiles, decidir y comunicarlo al ejército. En Estados Unidos, el fútbol se llama maletín. En el lenguaje común, es el maletín nuclear. Llevaba los códigos y los medios de comunicación que autorizaban el lanzamiento del arsenal nuclear ruso. En este caso, ocurrió algo que nunca antes se había sabido que ocurriera, ni ha vuelto a suceder desde entonces. El presidente Yeltsin activó sus llaves nucleares, lo que significaba que el mundo estaba a solo presionar un botón de un Armagedón nuclear. Jamás, ni en la crisis de los misiles en Cuba, la crisis de Berlín de 1961, el incidente del U-2 en 1960, ni en las guerras proxy de la Guerra Fría, se supo que un líder de una potencia nuclear activara las llaves para un ataque nuclear. En 8 minutos se supo que el misil iba al océano, no a Rusia. 8 de 10 minutos, poniendo al mundo posiblemente a solo 2 minutos de una guerra nuclear. Aún hay mucho desacuerdo sobre qué tan cerca estuvo Boris Yeltsin de presionar ese botón. Algunos sostienen que era obvio que ese cohete no iba a Rusia y que los satélites mostrarían que no había un ataque mayor. El propio Yeltsin no le dio mucha importancia. En Rusia no se informó por más de una semana. Cuando lo hicieron, Yeltsin solo dijo que siguieron el cohete para ver dónde caía. El exanalista de la CIA, Peter Pry, afirma que esta fue la ocasión en que el mundo estuvo más cerca del Armagedón nuclear. Él afirma que el Ministerio de Defensa ruso debatía autorizar el ataque de represalia y que el ejército ya había preparado todo para lanzar su arsenal nuclear, salvo presionar un botón. A diferencia de la crisis de los misiles en Cuba, que se desarrolló gradualmente y permitió a los líderes reflexionar, este incidente ocurrió bajo la intensa presión de una ventana muy breve para autorizar un ataque de represalia. Lo sorprendente es que el mundo estuvo más cerca de una guerra nuclear no en el auge de la Guerra Fría, sino en 1995, tras la disolución de la Unión Soviética. Ahora, ambos bandos han mejorado sus protocolos de notificación, y eso podría, en el futuro, prevenir cosas como esta, que se ha conocido como el incidente del cohete noruego. Pero todo el evento nos recuerda que la amenaza de una guerra nuclear todavía existe, y ese recordatorio por sí solo es una buena razón por la cual este cohete que fue construido para la guerra se convirtió en ciencia y al hacerlo casi inició una guerra, merece ser recordado.
Espero que hayas disfrutado este episodio del Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Pequeños fragmentos de historia olvidada de entre 10 y 15 minutos de duración. Y si te gustó, por favor haz clic en el botón de pulgar arriba. Si tienes preguntas o sugerencias para próximos episodios, escríbelas en los comentarios. Con gusto responderé personalmente. Asegúrate de seguir a El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada en Facebook, Instagram, Twitter y revisa nuestra mercancía en teespring.com. Si quieres más episodios de Historia Olvidada, solo suscríbete.